El evento de Gloria, todo el mundo lo vio y nadie dijo nada. O sea, ¿cuántas cosas vimos en esos 80s que eran normales y que hoy lo retroalimentamos y decimos, no, perdón, nada de eso era normal? Bienvenidos a una emisión más del Camerino. Yo soy Daniel Moad y el día de hoy tenemos un programa realmente muy especial, y es que tenemos pues a los protagonistas detrás de la serie de Gloria Trevi. Ellas soy yo y están conmigo. Voy a dejar que ellos y ellas se presenten. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Estrada, soy productora de la bioserie de Gloria Trevi. Hola, ¿qué tal? Yo soy Estela Durán, soy doctora en psicología y llevo pues todo el análisis psicológico de los personajes. Muy buenos días, soy Alicia Lebrija, soy presidenta ejecutiva de la Fundación Televisa y un gusto estar aquí. Hola, yo soy Manlio López Contreras, soy empresario mexicano. Oigan, muchas gracias por haber venido al Camerino en esta edición para platicar de esto. Es un tema de una serie que pues un tema muy controversial, que muchas cosas se han dicho sobre la vida de Gloria Trevi, pero creo que tenemos la oportunidad de contar esta historia de otra manera. Carla, ¿cómo es que estás preparando esta nueva forma de contar esta historia? Pues mira, esta historia la conocemos algunos que tenemos más de 20 años porque pasó hace más de 20 años, entonces para los jóvenes es una historia nueva que pues posiblemente les llame la atención y aprendan y entiendan que todavía lo que pasó puede pasar, porque no se ha terminado la violencia, no se ha terminado el abuso sexual, no se ha terminado el dominio de la mente de las personas, eso continúa y tenemos que estar todavía muy alertas. Pero cuando esa historia llegó a mis manos, yo dije, pues, ¿por dónde? Si la gente que tenemos más de 20 años, la conocemos y sabemos perfectamente que es una historia muy fuerte, muy difícil, pero que también termina en algo muy bonito, donde nos queda muy claro que todo lo que te pasa, tú lo puedes manejar y puedes salir adelante. Puedes sobreponerte a eso y ser exitoso en lo que te dediques o lo que quieras hacer. Entonces, pues encontré que esta historia nos sirve como pauta para contar la historia de Gloria, que se supo a través de los medios. Estas personas que estuvieron en este grupo fueron juzgadas, muy juzgadas, antes de la ley, fueron juzgadas por los medios masivos de comunicación. Y de repente conocer esta historia de fondo, no nada más contada por Gloria, que es la primera vez que Gloria cuenta su historia, sino también contada por 3 chicas más que vivieron con ella y que la historia de una valida la historia de otra. Y con las diferentes ejemplos que nos puedan dar estas personas, pues podemos contar la historia. Y esta historia se podía contar desde el punto amarillista, rojo, desde donde se quisiera contar. Pero nosotros decidimos contarla desde el punto humano y desde el punto donde en este momento precisamente donde las chicas y los chicos y las chicas, aunque nos burlemos, estamos en un momento abierto, en un momento donde podemos alzar la voz, donde podemos decir qué somos, qué queremos, qué vivimos, qué no nos gusta y qué sí nos gusta y para dónde queremos caminar. Claro. Entonces la serie nos plantea estos problemas que son reales, aunque no vamos a juzgar directamente a ninguna de las personas, de los personajes con los que vamos a trabajar. No es juzgar a ninguna de las niñas, simplemente que nos den un ejemplo y que a través de todas estas personas que están aquí podamos hacer, generar una conciencia, generar que las mujeres nos atrevamos a decir, me pasó, me duele, me dolió, o apenas estoy saliendo de un problema. Mucha gente critica que, ay, después de tantos años. Sí. Pues sí, lamentablemente después de tantos años uno se atreve a hablar. Y ahora hablaremos más un poco de la parte de la mente sobre este problema, esas historias, pero antes, Alicia, quería preguntarte a ti, este involucramiento de Fundación Televisa en un proyecto de este tipo, pues también llama mucho la atención porque es realmente darle la importancia a un tema social que pues está permeado en nuestra sociedad. Yo lo veo como una gran oportunidad. Lo primero que yo diría es un privilegio, primero que nada, que Carla nos haya invitado a ser parte de este esfuerzo para hacerlo un movimiento y no algo que solo se limite a la serie. Sabemos que este problema es un problema estructural, de generaciones, de hábitos
que se forman a través del tiempo, a veces consciente y a veces inconscientemente, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre. A mí hay una palabra que me parece espantosa en el diccionario, que es aguantar. Entonces, la palabra aguantar, y entonces crecemos pensando que hay que aguantar cosas. Todo. A tus papás. Como al mujeres jefe. tenemos que aguantar más. Y hay cosas fascinantes cuando uno se mete a estudiar estos temas, como que las niñas a los 10 años empiezan a querer ser más y señoras y juegan a la mamá y juegan a que el marido manda y las mantiene. Entonces, hay muchos hábitos estructurales que no vamos a resolver, pero yo veo esto una gran, como dije, oportunidad de hacer junto con Carla y la serie, y por supuesto con los expertos, siempre acompañados de los expertos, pero el apoyo de Televisa para hablar sobre los temas de violencia de género, ser abiertos, porque como decía Carla, aquí el juicio es de quien lo emite. Claro. ¿No? Porque al final todos tenemos pues líneas distintas de lo que es violencia, de lo que no es violencia, de lo que toleras, de lo que no toleras, de la codependencia, que siempre hay algo de eso vinculado. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad. A través de, pues, de los años, Fundación Televisa ha tenido varias campañas y ha estado involucrada en telenovelas, en el deporte, inclusive con el Club América. Hemos trabajado mucho. Cero violencia, hubo una campaña bien interesante, pero son campañas, ¿no? Y creo Claro. que el reto aquí es que no se queden en campañas, que hagamos un movimiento de acción. Entonces, a mí eso es lo que me entusiasma después de tantos años de estar en la fundación y conociendo lo que va a ser la serie, porque conozco a Carla afortunadamente y agradezco esta oportunidad. Esta oportunidad es invaluable para muchas niñas, niños, señores, señoras, de verdad de reflexionar sobre lo que uno hace. Yo les diría, para mí es una gran oportunidad no de juzgar a Gloria. Y ahí nosotros no entramos. Claro. Es una oportunidad de juzgarnos a uno mismo. Es verlo en la televisión como un reflejo de nosotros mismos y de la sociedad, de lo que ¿Y nos dónde rodea. hace ese clic y conecta con uno mismo? Seguro a todos nos va a conectar de manera distinta. Es parte, claro, de la responsabilidad social que un medio tan importante como Televisa, pues tiene, ¿no? Tácitamente, pues se le da esta responsabilidad social Sin duda, de estar la en mayor. los temas más importantes. Sin duda, la mayor de las responsabilidades es asumir un nuevo compromiso alrededor del tema de violencia de género de una manera seria, profesional, profunda y creo más permanente. Estela, ahora vamos contigo a platicar un poco, pues eso, de la mente. Es algo que pues las circunstancias le llegaron a estas personas que son los protagonistas de la historia, pero pues es que eso, todo el mundo tiene un contexto, tiene una historia, tiene un lugar de donde viene. Y pues te quería preguntar a ti, ¿cómo opinas sobre, en específico, esta mente del psicópata, que es pues una parte, aunque no queramos, fundamental para entender esta historia? Por supuesto. Antes que nada, igual quiero dar las gracias a Carla porque para mí, así como lo dijo Alicia, esto es una gran oportunidad de poder alertar a la gente de lo que es una mente psicópata, de lo que es el psicópata narcisista, porque créanme, a la vuelta de la esquina tenemos a muchísimos y no nos enteramos. Y también, como decía Alicia, estamos programadas, sobre todo las mujeres, a tolerar lo que es intolerable, a aguantar y es la cruz que te tocó cargar, mijita, y ese tipo de decretos o de lealtades malentendidas que traemos de atrás, las tenemos que desafiar. Y específicamente hablando de la mente psicópata, que de verdad se van a sorprender de lo que es una mente criminal, porque de verdad esto es lo que vamos a palpar y a ver. Yo trabajo desde hace más de 30 años con el tema de psicología y nunca había yo visto algo tan fuerte como las historias de estas víctimas, porque realmente que lo fueron todas. Gloria también es víctima y eso es importante que lo deje ya puesto Claro, desde este exacto. momento. Fue muy juzgada, como lo dijo Carla, por los medios y todas las niñas, pero cuando vayan viendo el desarrollo de cómo es que esta mente psicópata de verdad las cooptó, las humilló, las sobajó y las puso en un nivel de supervivencia, porque eso fue lo que al final del día
ellas terminaron haciendo ciertas cosas que fueron muy juzgadas, pero fue por sobrevivir. Entonces, una mente psicópata de verdad te va mermando poco a poco. No se crean que es algo automático. Es una conquista que se va dando poco a poco. Y eso es lo que ustedes van a entender y van a poder ser muy empáticos. Y sobre todo, van a tener señales de alarma muy claras para que si están viviendo una situación así, corran inmediatamente. ¿Cómo podríamos justamente clasificar o hablar de las características de un psicópata y de las víctimas? Porque supongo que también hay pues presas, por llamarlas de una manera, más fáciles que otras. Absolutamente. El psicópata es una persona muy inteligente. Entonces tiene una capacidad increíble para escanear a la persona que tiene enfrente y saber cuáles son sus puntos vulnerables y ahí atacan. Entonces, el psicópata te va a estudiar y de inicio te va a conquistar. Son súper seductores. Entonces van a saber qué es lo que a ti te hace falta, qué es lo que tú necesitas y te lo va a ofrecer de inicio. Y después, poco a poco, te va a ir cobrando facturas y te lo va a ir quitando poco a poco. Y sobre todo, y muy importante, el psicópata te va a inhabilitar quitándote toda tu red de apoyo. Por eso, en la serie van a ver cómo es que pues el protagonista las saca de su contexto para hacerlas sus presas y sobre todo Con el dejarlas. pretexto de la fama, el dinero y... Absolutamente. Y es un manejo sectario muy interesante que van a ver pues en toda la serie. Oye, Manlio, hablando un poco de, pues del género, ¿tú crees o qué opinas sobre que los hombres son los victimarios nada más y las mujeres las víctimas? Me parece que vivimos una época muy aciaga en materia de valores. Y justamente por esa pérdida de valores se dan este tipo de actitudes que últimamente, porque entiendo que hay una agenda no solamente política, sino social, está muy de moda el hacer ver que se están viviendo este tipo de conflictos sociales, Sí. pero viene de muchos años. Sí pienso claramente que no es un tema de hombres, no es un tema de mujeres, es un tema de sociedad. Y a mí se me antoja muy inteligente que existan este tipo de espacios para promover algo que es bien importante, el valor de los valores, que están muy perdidos. Suena muy trillado de pronto, ¿no? El hablar de valores, y es que se están perdiendo valores, ya está ya memes y todo esto, ¿no? Realmente vivimos una época que es el resultado de muchos años donde se ha olvidado la promoción de los valores, ¿no? La gente se tiene que cuidar porque los valores se están perdiendo. Y entre ellos, el más destacado, pues el valor del respeto, ¿no? Entonces, vivimos en una época en la que si nosotros no promovemos ese valor y nosotros nos enfocamos en lo que un hombre puede atacar a una mujer y no en cómo prevenir las violencias, el cómo subsanar esos conflictos sociales de centro o de base, que es la familia, que es la educación, que es la escuela, pues vamos a seguir teniendo esta problemática. No pienso que sea de hombres, pienso que es un tema social y que se puede combatir meramente con el tema educativo y obviamente desde la prevención. Porque si lo decía un viejo filósofo, si educamos a los niños, no tendremos que castigar a los hombres. Lo mismo pasa en materia educativa, ¿no? Si no empezamos a trabajar con este tipo de tópicos, las consecuencias pueden ser graves, porque lo dijo Estela inteligentemente. Hay psicópatas y sociópatas en todos lados, y hay mujeres y hombres. Oye, ya que tocas el tema de el pasado, ¿no? De lo que ha sido la historia, justo quería traer el tema de, ¿han cambiado las cosas desde que sucedió esta historia? Porque ya hace más, como decías, de 20 años. ¿Ha cambiado o somos la misma sociedad? ¿Qué opinan? Pues para mí todo existe porque hace menos de 4 años salió un programa y personas que se llaman Nexium, que eran adultos con dinero, con profesión estudiados y que les pasó lo mismo. Entonces esto continúa y esto sigue. La historia de Gloria pienso yo que en el medio artístico es la única que hay
no nada más de lo que le haya pasado, sino de cómo salió adelante posteriormente, porque para eso se necesita también mucho carácter y mucha fuerza de voluntad para poder salir adelante, pero se puede. Entonces sí, la historia continúa y no nada más en estos niveles tan grandes, ¿no? Antes de entrar aquí a la entrevista, nos están maquillando y una chava me cuenta su historia y su historia es lo mismo a otro nivel. O sea, no es al nivel tan grande como lo que estamos hablando, a donde queremos llegar, o de las personas como Gloria, que es una historia súper famosa y que nos sirve para esto, pero sí hay que hablar tanto de la violencia como de hombres como de mujeres. O sea, finalmente la historia es de mujeres y vamos a hablar más de las mujeres, Y porque también... pero el hombre exacto. le pasa lo mismo. O sea, también lo violan y también abusan y también son violentados. De diferentes maneras, Sí. ¿no? Es como, pues ese, a todos nos va igual en la feria, ¿no? Al final de cuentas es pues, cómo lo manejes y cómo te relaciones y eso, qué tengas tú también de trasfondo tuyo, de Claro. cuál es el equipaje con el que estás cargando, que pues al final va a ser, pues, cómo reacciones. Pero algo importante, perdón, algo Sí. importante de esto es que el evento de Gloria, todo el mundo lo vio y nadie dijo nada. O sea, ¿cuántas cosas vimos en esos 80s que eran normales y que hoy lo retroalimentamos y decimos, no, perdón, nada de eso era normal? Pero nadie decía nada, nadie levantaba la voz. Y si tú eres una vecina o si tú eres un tío o un primo o una mamá, en lugar de juzgar, más bien escucha y en qué puedes apoyar. Y para eso nosotros podemos por hacer. supuesto. Y yo creo que sí ha cambiado mucho en la expresión de la violencia, en el conocimiento público de la violencia, en las esferas donde se habla de estos temas, pero no es suficiente, ¿no? O sea, creo que los derechos de las mujeres, y sí me enfoco más a mujeres por las proporciones simplemente de esto, ¿no? Pues más del 85% de cuando hablamos de violencia de género, pues es de mujer versus hombre. Claro. Entonces, me enfoco un poco más por la magnitud. Y eso es lo que yo digo que es estructural, ¿no? Me parece que lo estructural es la dimensión. En México, pues estadísticas de aterrantes. Aterrantes hoy. Y antes, seguramente peores. Peores, pero no se hablaba. Pero no se hablaba. Entonces, eso por un lado siempre hablamos de un poco hoy es todo más abierto, ¿no? Este tema y muchos más. Pero además, es increíble que con lo abiertos que somos, solo 1 de cada 10 personas denuncia actos de violencia severos. Todavía no es suficiente. ¿Y de esos cuántos se Procesan concretan? 4%. Ah, entonces, De ese 4% no es Claro. nada. entonces Sí. esa cadena Exacto. Del acaba 1% que denuncia. condenado. Ajá. Entonces, al final de cuentas, esa cadenita no es suficiente. Entonces, creo que a mí lo que me entusiasma de esto es decir, a ver, estructuralmente tenemos muchos temas que nos vamos a llevar generaciones, me parece. No avanzamos tan rápido, pero creo que estamos avanzando un poco más rápido, pero no lo suficiente, porque lo que sí es que creo que cualquier persona no debe de tolerar actos de violencia. ¿Dónde está esa raya de cada persona? Muy difícil. Pero por lo menos hacer conciencia, entonces creo que eso es lo que Claro. nos encantaría, de verdad, generar conciencia sobre, hay otras formas de tratar y de trabajar el tema, ¿no? Desde que empieza, claro, o cuando ya es muy grave, ¿no? Entonces creo que, ser más abiertos con este tema. Creo que muchas cosas en estos patrones, y por eso se habla ahora de las nuevas masculinidades y otras cosas que nos llevan a entender que es un mundo distinto y que las personas tenemos necesidades simplemente de identificar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y eso es muy difícil, ¿no? Me imagino que aquí la terapeuta nos puede explicar mucho más y entonces si yo me siento con ella, verdaderamente creo que me voy a quedar 24 horas. Pero, Aquí nos quedamos. pero me Cuenta parece que conmigo sí, siempre. que claramente cada quien tiene diferentes contextos, como decías, de dónde vienes, diferentes límites. Ujú. Y después esta cosa de valores, ¿no? Que a las mujeres siempre nos dicen, y perdón, siempre nos dicen que no hay que ser agresivas. Bueno, estos dobles estándares que sabemos de hombres y mujeres que existen por todos lados, ¿no? Que tienes que ser nos tenemos que pintar, ¿no? Aquí estamos las 3 pintadas de entrada. Bueno, tú también estás Y un muy poquito, arreglada. un poquito. Tú también estás muy Arriba nos arreglada. tocó un poco. Pero hay ciertos patrones que repetimos a veces en automático. Y yo digo, si lo quieres hacer, perfecto. Nada más estate consciente que todas las decisiones son decisiones que tú estás tomando y ojalá y las tomemos cada vez más en En base a uno conciencia. y no en base a los demás.
¿Vivimos tiempos diferentes? Sí, afortunadamente. ¿Ha habido avances significativos? Sí hay avances significativos. Pero lamentablemente los tiempos que estamos viviendo están enfocándose de tal suerte que ya la gente lucha todos los días, desde sus trincheras, redes sociales, los medios que tengan, para hacer saber que su razón es la correcta. Entonces, yo pienso que esto que está haciendo Carla con la serie, con estas especialistas brillantes y demás, va a generar una empatía distinta, porque no es un tema de el hombre contra la mujer o la mujer versus hombre, es un tema de sociedad. Por eso me enfoqué un poquito antes en el tema de la promoción de valores. Yo he tenido el gusto de promover valores durante más de 25 años en todo el país y fuera de México. Y lo que te das cuenta que nos da el resultado social que tenemos hoy es justamente esa competitividad que no debería de existir. Debemos de promover más empatía, debemos de promover el respeto, el amor al prójimo, que es lo que no vivimos. Y vean algo que genera una violencia social y que es verdaderamente impactante a diario. Todos usamos redes sociales todos los días. Basta un error, basta un accidente, basta cualquier mínimo acto negativo o positivo para que el hombre o mujer sean víctimas o seamos víctimas de la masa que son las redes sociales. Pero en negativo, ¿eh? Porque, ojo, una mala noticia se hace viral de inmediato. Una buena noticia. Una persona ayudando a un anciano a cruzar la calle. Eso no se hace viral, ¿eh? Se hace viral lo negativo. ¿Pero por qué se hace viral lo negativo? Aquí Estela seguramente también nos podrá, Alicia, Carla, compartir sus experiencias en función a su operación. Pero se hace viral lo negativo porque vende más el morbo. Imagínense que en una serie tan importante como las que hace Carla Estrada, nosotros nos metamos en esa promoción de empatía, de amor al prójimo, lejos de la división social, porque, ojo, vivimos incluso legislativamente una división social. Lejos de esa división social, busquemos empatar, busquemos generar coincidencias entre hombre y mujer, que nos pongan en igualdad de condiciones, pero verdadera equidad de género en materia social, que es lo que no tenemos, ¿eh? Insisto, vean las redes sociales, todo es odio, todo es coraje, todo es negativo, y yo no veo, de verdad, no veo mucho contenido donde la gente quiere empatar con los demás, generar acciones positivas para los demás, hacer que lo bueno nos pase a todos. Eso no pasa. Entonces, pienso que sí hemos avanzado, pero todavía estamos en pañales de todo lo que se puede hacer. Eso, y ponerle las palabras a esto de los valores, porque Claro. tal vez puede sonar muy abstracto el de, es que ya no hay valores, pero Romántico. no, es el respeto, el no hacer lo que no te gusta que te hagan, el como lo más básico, que pues al final de cuentas le ayuda a todo mundo. Claro. Está bonito. Justamente hablando de este tema de poniéndolo ya en temas reales, hablar de focos rojos que pueden ser indicativos de estar en una relación pues tóxica, ¿no? Que también es un término que últimamente ha sido tan acuñado pero que existe y que es más común de lo que pensamos. ¿Qué crees que serían los focos rojos para poder nombrar a una relación pues tóxica? En primer lugar, que los celos no es amor. Hay muchísimas chicas todavía que llegan a decir, ay, es que mi novio me cela porque me quiere tanto. Y no, tú no puedes permitir jamás que alguien te quiera controlar. Y esto significa desde por qué traes esta minifaldita, mira nada más cuánto maquillaje traes, a dónde vas, con quién vas, dame tus claves del celular, déjame ver tu teléfono. Ese tipo de cosas no se deben de tolerar. El amor, por cierto, no duele. El amor es algo que de verdad se tiene que disfrutar. Y si ya te empieza a doler, eso no es amor. Cuando alguien te llegue a lastimar emocionalmente, porque así se comienza con las pequeñas descalificaciones de, ay, no seas tontita, ay, es que dices puras sonsadas, o ya el empujón, o el jalón de cabello. Sí, no, pero un beso al final. Ay, pero te doy Sí, un beso. ay, pero perdóname, por favor. O el círculo de la violencia, en donde va a cambiar. Entonces, Uy, después no. de que me dan un macanazo, ¿verdad? Ay, perdóname, mi amor, por favor, no lo vuelvo a hacer. Y mira, aquí están los chocolates y las flores y los Y la regalos, en promesa. fin, y te lo prometo, no lo vuelvo a hacer. Y al ratito es peor. Y cada vez va a ser peor. Y eso es, de verdad, algo que van a ver muy claramente en esta serie, que es poco a poco, poco a poco. Yo pongo una analogía
que creo que vale la pena que la gente la conozca, que es la analogía de la rana, que la ponen en una cazuela al fuego lento. Entonces tú pones a la ranita y la ranita se va adaptando a lo que no se debería de adaptar. Entonces esa agua que va siendo cada vez más caliente y va subiendo la temperatura y va subiendo la temperatura, va debilitando a la rana, que en el momento que tendría ya que saltar para salvarse, está tan débil que ya no puede. Demasiado tarde. Eso fue lo que les pasó a cada una de las víctimas. Las pusieron a fuego lento y estaban verdaderamente a merced de ese psicópata del que hablábamos. Oye, y en una pregunta que creo que podría ser controversial, ¿no? Este momento en el que una persona que es víctima también puede convertirse en victimario, porque sucede. Y sí, y esto tiene que ver con esa programación que se va haciendo poco a poco, en cómo va penetrando y mermando su voluntad, su mente, su alma, pero al final del día lo que está en el corazón de eso es la supervivencia. Si yo para sobrevivir te tengo que quitar a ti el pan de la boca o para que no me lastimes, probablemente después de mucho maltrato lo voy a hacer. Ay, la piel chinita, solo de pensar en eso. Y al final creo que es importante saber que pues también un acto, una actitud o una decisión que tomas también no te define al final como persona, ¿no? Es como puedo ser o tener errores y estar consciente de ellos y poder avanzar una vez que los reconozco. Claro, pero tienes que entender el contexto en el que actúas de tal o cual manera, que ese es lo que hablábamos al principio, de que no se puede juzgar. Tienes que entender el contexto. Y esta serie les puedo afirmar que les va a cambiar a muchos la mentalidad de cómo se dieron todos los eventos y cómo se juzgaron tan fuertemente a las chicas. Oye, Carla, ¿cuál crees que sea el reto más importante en esta serie que vas a tener? Ya vislumbrando. Todavía falta un rato para que se estrene, pero ¿cuál ves que va a ser el reto más grande? Mira, básicamente el reto más grande es que la gente tome conciencia de que se tiene que levantar la voz, de que tenemos que tener ojos y ser críticos y apoyar a la gente que está cerca de nosotros, ver qué está pasando hacia nuestro alrededor, que seamos empáticos con ellos. O sea, no nada más veamos, sino observemos qué está pasando y ver en qué podemos ayudar a las personas que están cerca de nosotros. Y algo que se me hace fundamental es que sí se debe de levantar la voz, se debe de denunciar, pero también con responsabilidad, porque no nada más es denuncio de una manera trivial, de una manera no. O sea, hay que tener responsabilidad y saber que tenemos el derecho de levantar la voz, pero también la obligación de hacerlo con responsabilidad. Sí, porque hay muchas consecuencias detrás de eso. Entonces, pues sí, las palabras no se las lleva el viento, sí quedan ahí, constancia. Estela, quería preguntarte a ti, ¿qué crees que sea tan importante de la resiliencia para superar un abuso como este? Ay, Dios de mi vida. Bueno, pues primero descifrar un poco esa palabra que está como moderna, de moda, ¿no? Resiliencia es básicamente lo que es la cicatrización emocional. Y justamente el primer capítulo, lo que más recuerdo es que se va a mostrar de inicio la resiliencia de Gloria. Realmente pocas personas, como les dije hace ratito, he visto que han sufrido tanta vejación, tanta humillación, tanto golpe emocional y físico. Y que hoy Gloria sea quien es, está muy cañón. O sea, para mí, Gloria, de verdad, y se los digo, no está presente, conste, a lo mejor lo escuchará, pero para mí es la persona más resiliente que haya yo conocido en mi vida. En mi vida. Porque sabemos lo complicado de la vida, vamos a saber más detalles. Y se van a enterar. Pero y dejando al lado la artista, porque es una artista grandiosa, pero ella humano, como mamá, estoy hablando eso de ser. voltear y tener el amor para dar, ¿no? Es
Yo estoy hablando del ser. No O es sea, fácil. de verdad, aquí vamos a entender esta palabra. Y no es fácil. Y lo vuelvo a decir, es la cicatrización emocional. Después de tanto golpe, que puedas decir, ok, aquí está mi herida, aquí está, la reconozco, pero a pesar de ella, me levanto. Y me levanto y me reconstruyo y probablemente hasta más de lo que yo había llegado en su momento. Y a mí me encantaría complementar a Estela porque yo no soy, por supuesto, psicóloga, pero me parece que el caso de Gloria es particular, es una artista muy famosa. Parte del reto que tenemos todos es cómo llevamos eso a que una persona común y corriente, no tenemos que ser Gloria Trevis. Ujú. ¿Cómo realmente generamos algo positivo para, espero, millones de personas que van a ver esto? Y no solo es la autorreflexión de la que ya hablábamos, me parece que una parte es, ¿y qué hacemos? Si no quiero llegar a la denuncia, porque creo que viendo el termómetro que se calienta, pero no quiero eso todavía, ¿no? Estoy convencida. ¿Qué hago? Para prevenir llegar. Entonces, para mí, el tema de prevenir sí tiene que ver tal vez con valores, pero tiene que ver con comunicación, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con muchas cosas. Y yo me acuerdo una frase, y yo no he visto ni el capítulo 1 ni el guión. Entonces, yo lo estoy viendo desde una parte donde lo que queremos atender y complementar a la serie es y cómo damos instrumentos, ¿no? La fundación, por supuesto, no somos psicólogos. ¿Qué instrumentos hay? Y hay muchos afuera para prevenir y contrarrestar, ¿no? Antes de que se agrave. Entonces, para mí, la prevención, y tal vez no es prevención como una vacuna y entonces ya no me da, no. Claro. Si algo busco es porque algo hay. Entonces, a mí me parece que un gran reto para la fundación y para los que vamos a hacer esfuerzos complementarios, digamos, no es centrarnos en Gloria, sino eso, cómo lo escalas, extrapolas a una sociedad violenta con un problema grave de violencia familiar y de género. ¿No? Veamos dónde está México y pues, ya vamos a llorar Sí. todos. Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad de decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y algo que Carla me dijo alguna vez sin conocer el guión, que en esas conversaciones salió el tema de que Gloria decía, pero es que yo no podía ayudarme a mí misma. Y me pareció clave esa frase porque uno cree desde fuera que la persona que está siendo víctima tiene la energía, que también lo comentaba Estela, la energía y la cabeza para hacerlo. Para ¿Y salir. cómo le pedimos a alguien que sufre todo eso que tenga ese valor? Si los que no sufrimos eso nos cuesta trabajo. Claro. Entonces, me parece que este tema de decir, bueno, ¿y cómo extrapolamos para que sea más pertinente para todos? Y no se vuelva solamente de juzgar a Gloria. Eso, primero, me siento totalmente incapaz. Sí. La fundación claramente nunca sería eso. Y me parece que no es el tema. Es la historia contada por Gloria. Y cómo la usamos como un instrumento tan poderoso como puede ser para transformar vidas. Y sí. Y aquí me quiero sumar en este sentido. La identificación va a ser el tema. O sea, aquí el gran punto que se va a poner en la mesa es que mucha gente que va a ver la serie se va a identificar en todas las etapas, ¿eh? Como mamás, como hijas, como parejas, como la búsqueda del gran sueño, incluso del amor. ¿Cuántos se van a identificar? Ese va a ser el tema, la identificación. Entonces, como decías, no es nada más porque Gloria es la estrella, sino vamos a ver a Gloria el ser y a las compañeritas en ser, no en las estrellas. Claro. Ay, es que bien podríamos echarnos aquí Sí. todo el día platicando, pero creo que Apasionadas. eso, se está abriendo ya la conversación, se está poniendo sobre la mesa el tema y eso, tratando de explicárnoslo. Tal vez no somos expertos, pero tenemos interés, queremos que las cosas cambien. Entonces creo que pues les agradezco mucho por haber venido al camerino Gracias a y ustedes. que tengamos esta conversación y que podamos hablar de estos temas y que la serie pues vaya con ese tono. Que cumpla el cometido, ¿no? Que estamos trabajando todos, que es ayudar un poquito en dar conocimiento y herramientas
a la sociedad que nos vea. Y sí, la verdad que utilizar a esta gran actriz, gran cantante, que tiene de todo. Tiene quien la odia, tiene quien la ama, tiene quien mata por ella y quien quiere matarla, pero eso definitivamente nos hace foco de atención. Y ese foco de atención es de una mujer que logró, que le pasó lo que le pasó, pero que logró salir adelante y que nos ayude toda esa historia para que gente pueda también salir adelante. No nada más se identifique y diga, a mí me pasa o no me pasa, que es bien importante que se identifique, es bien importante que identifiquemos, pero también bien importante decirles, aquí están las manos de nosotros, aquí está la información, aquí tenemos muchos elementos para que tú también salgas adelante. Y muchas personas van a salir adelante, espero en Dios, después de que vean la serie o al transcurso de la serie. Ellas soy yo. Ellas soy yo, porque todas somos Gloria. Muchas gracias por haber venido. ¡Ay, qué bonita! Primero.